Dios les bendiga a todos mis amados en esta tarde. Empezamos con nuestro programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, que se transmite de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y en este día pues tengo la oportunidad de exponer un tema libre. Cuando hablo de libre, hablo de que el día jueves, cualquiera de los pastores que estamos en este programa Tiempos de Libertad, pues tenemos la libertad para venir a exponer un tema, ya sea una predicación, una enseñanza o tocar algún tema que el pastor tenga a bien exponerlo ante ustedes. Tiempos de Libertad, mis amados, es un programa que fue creado para la edificación del cuerpo de Cristo, para usted que es la iglesia, que es templo y morada del Espíritu Santo. Es un programa que tiene mucha aceptación dentro de lo que es el pueblo cristiano, pero también muchos amigos nos ven y para ellos nuestro saludo y nuestra bendición en el nombre de Jesús, esperando que llegue el momento a su vida donde reconozcan que Jesús es el Señor y Salvador, que solamente por medio de Jesús podemos llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Quiero saludar también a toda la teleaudiencia que tenemos fuera de lo que es las fronteras patrias, donde la gente nos ve a través de las redes sociales, a través de internet, y pues nos reportan algunos su sintonía para el programa Tiempos de Libertad. Saludo a los pastores Juan José López y a José Jesús Díaz, quienes están pues en casita y están disfrutando de este programa Tiempos de Libertad. Nuestra programación es variada. Es un programa que por transmitirse de lunes a viernes hemos dispuesto la coordinación y la dirección a hacerlo un programa polifacético, por decirlo de alguna forma, múltiple, no estar en un solo tipo de presentación. Por ejemplo, el lunes hablamos sobre un tema de interés general. Puede ser de índole social, puede ser de índole político, puede ser de índole económico, pero un tema que es abierto hacia toda la sociedad hondureña, hacia todas las personas que nos ven en cualquier parte, pero que está relacionado con la palabra de Dios. No es un tema eminentemente bíblico, por decirlo de alguna forma, sino cómo la palabra de Dios influye en los diferentes aspectos de la vida del ser humano. Los martes tenemos lo que es el invitado de la semana. Para el próximo martes vamos a tener la presencia de nuestro hermano Carlos Sevilla. Él se congrega en la iglesia Príncipe de Paz, lo conozco muy bien, trabajamos juntos cuando él fue presidente de la Sociedad de Caballeros de esta iglesia, y hoy pues él es un candidato a diputado por uno de los partidos que están en contienda, y el próximo martes él va a estar acompañándonos para que haga una exposición acerca de sus planes, sus pensamientos, y de convertirse en diputado, ¿qué piensa hacer? Eso va a ser el martes y es lo que hacemos los martes. Los miércoles pues tenemos lo que es el programa de preguntas y respuestas. Ayer tuvimos un programa muy bonito, muy debatido y con preguntas sencillas pero profundas, porque la palabra de Dios, cualquier cosita que uno la vea así, cuando empieza a escarbar y escarbar, no toca fondo.
Así es la palabra de Dios. Es inescrutable, dice el apóstol Pablo. Es insondable. Así es la palabra de Dios. Los jueves, como el día de hoy, pues tenemos un tema a libertad del expositor, del pastor que tiene asignado el día jueves. Y el viernes estamos presentando programas respaldados con videos acerca de acontecimientos que se están dando en la vida de la iglesia, en la vida de pueblos relacionados con la Biblia y que tienen gran trascendencia, como el pueblo de Israel. También hemos presentado y lo tenemos también disponible el viernes para hacer presentaciones de hermanos que tengan algún don, algún talento especial. Así que si usted se da cuenta de algún hermano que tenga un talento especial, pues ahí tiene números en pantalla para que nos hagan saber y cómo comunicarnos con él para traerlo al programa y de esa forma que este hermano usted lo pueda conocer en sus congregaciones. Usted, pastor que nos ve, pueda ver a este hermano y lo puede invitar a sus congregaciones para que ya no sea solo bendición en su congregación, sino que sea de bendición a todo lo que es el pueblo de Dios. Entonces, de esta forma, mis amados, hemos tratado de establecer lo que es el programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Siempre paradito en la brecha de lo que es la palabra de Dios. Este día vamos a hacer un enfoque diverso sobre verdades bíblicas absolutas. Porque hay dos verdades, hay una verdad relativa, pero hay una verdad absoluta. La verdad relativa es aquella que la gente cree que le asiste, la razón o la verdad, pero no es algo absoluto, algo que contundente, algo que se diga que esto así es, porque no hay otra forma de que sea diferente. Entonces, cuando hablamos de verdad absoluta, estamos refiriéndonos a cuestiones contundentes establecidas por Dios en la palabra de Dios, en la Biblia, y que nadie puede decir, no, es que eso no es así, es que existe una verdad paralela, es que existe una verdad relativa. No. Cuando Dios dice, esto es así, es que eso es así, y ningún hombre puede contradecir lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, si hemos de hablar de verdades absolutas, vamos a decir que la salvación es un regalo de Dios y es una verdad absoluta. Cualquiera que discuta esta verdad está tratando de hacer que Dios quede como mentiroso. Y la Biblia dice en otra verdad absoluta que Dios no miente, que sea Dios veraz y que sea todo hombre mentiroso. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque no hay ningún ser humano calificado para poder complacer lo que es la justicia de Dios. Cuando Dios trató con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios le dio una serie de leyes para que este pueblo las cumpliese. Pero fue imposible que ellos la cumplieran. Y la gente que se salvaba en el Antiguo Testamento no era que se salvaba por el cumplimiento de las leyes, porque era imposible, sino que eran salvos siempre por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Estamos tan llenos de pecados, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que hasta dormidos pecamos. Hasta dormidos estamos faltándole y agraviando a la justicia de Dios. Entonces, por eso es que Jesús,
Por eso es que Dios nos dio a Jesús, porque Jesús sí fue capaz de cumplir toda la ley. Ni una jota, ni una tilde pasó sin que Jesús la cumpliera. Y la justicia de Dios en Jesús, entonces esa es imputada o atribuida a los que creemos en Jesús y a los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces la salvación es un regalo eminentemente que viene del cielo de parte de Dios. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Así que aquel que anda haciendo cosas para querer obtener su salvación, simplemente anda en el camino equivocado. Porque cuando nos empeñamos en querer hacer algo para obtener la salvación, le estamos diciendo a Dios que lo que hizo Jesús no sirve, que lo que hizo Jesús no fue suficiente, que el sacrificio de Jesús quedó incompleto y que con lo que nosotros estamos haciendo, entonces ya con eso sí logramos obtener la salvación. Entonces eso es una gran mentira, eso es una herejía. Eso no es ni siquiera una verdad relativa, eso es ideas que la gente sacó fuera de lo que es el contexto bíblico. No podemos hacer nosotros nada para obtener lo que es el favor o la gracia de Dios. Si usted piensa que por hacer promesas, por ejemplo en la religión tradicional, la religión católica, la gente acostumbra a hacer promesas, a hacer penitencias, a hacer romerías, porque creen que con esto están obteniendo el favor de Dios. Hay gente que año a año le hace rezos a su santo, porque creen que con estas actitudes están logrando el favor de Dios. Y esto es una forma que Dios más bien aborrece y condena, porque la idolatría es un pecado que Dios aborrece pero fuertemente, porque cuando tenemos al ídolo ahí, lo estamos adorando, entonces nos desentendemos de lo que es Dios y nos enfocamos en la adoración al ídolo. Y la Biblia dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y de esta forma, Dios es celoso y reclama para Él siempre el primer lugar, porque Dios está sobre todas las cosas. Entonces no es haciendo este tipo de acciones, no es haciendo penitencias. Hay gente que hace grandes sacrificios, incluso en países como en Filipinas, la gente acostumbra, muchos para los días de Semana Santa, a crucificarse como Jesús, a que los crucifiquen, los clavan literalmente de cruces, y con eso ellos creen que es que ya ganaron el cielo. El sacrificio de Jesús es único, irrepetible. El sacrificio de Jesús es inigualable. Lo que Jesús hizo, nadie puede hacerlo y tener el agrado de Dios. Es que no fue el hecho de que fue sacrificado, no es el hecho de que fue crucificado, es el hecho de que vivió una vida agradable a Dios, es el hecho que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. La Biblia dice: obediencia quiero, no es tanto el sacrificio. Entonces lo de Jesús fue una vida de obediencia. Siendo Dios, no escatimó, dice, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Aprendió a ser obediente, porque como Dios a nadie le obedecía, siempre dio órdenes. Y esa obediencia llegó hasta la humillación de morir en una cruz que en ese tiempo era la muerte más vergonzosa.
era la muerte que le daban a los peores delincuentes de sus tiempos. Esa era la muerte de cruz, y esa se la dieron a Jesús, porque a un grupo de religiosos se les antojó. Lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante Herodes. Aquellos no hallaban qué hacer porque no encontraban ninguna justificación para decir es culpable. Uno de ellos, Pilato, se lavó las manos y se los dio a la clase religiosa, a los fariseos y al sumo sacerdote, y les dijo: miren ustedes qué hagan con él. Entonces, de esa forma Jesús fue crucificado. El sacrificio de Jesús es importante, pero más importante fue su vida de obediencia. Porque si Jesús hubiera fallado en cuanto a su obediencia, el sacrificio de la cruz prácticamente quedaba invalidado. Iba a ser un muerto más, pero sin ningún efecto para los fines de salvación de la humanidad. Pero como Jesús fue perfecto en todo su andar, en todo su andamiaje, en toda su vida, eso, y obediente a Dios, eso agradó a Dios de sobremanera, que cuando Jesús es sacrificado, esa justicia de Dios en Jesús es aplicada a todos los que creemos en Jesús. Miren, esto es bonito, esto es bello, esto a veces lo decimos de forma tan somera, por encimita, pero cuando empezamos a escarbar un poquito, cuando empezamos a escudriñar, nos vamos dando cuenta de las grandes riquezas que hay en todo lo que es la palabra de Dios, y que estos temas son totalmente apasionantes. Lo bonito de todo esto, mis amados, es que Jesús no solo murió por nosotros. Jesús no solo derramó su sangre para que usted y yo y todos los que hemos pecado y nos arrepentimos y hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, hayamos tenido perdón. No, es que lo que hizo Jesús va mucho más allá de un mero perdón o un mero limpieza de pecados. Miren, usted se preguntará, Dios lo ha declarado justo a usted. Justo es que usted nunca pecó. Justo es que usted es inocente. Ese es cuando se nos declara justo. Para Dios, la justicia que está en Jesús es aplicada en nosotros. Jesús es el justo, es el santo, y todos esos méritos de Jesús son aplicados en la vida del creyente. Entonces, nosotros estamos ante Dios porque Él nos declaró justo. No que nos sigamos pecando, siempre seguimos pecando, pero Dios no nos toma en cuenta ese pecado. De hecho, la Biblia dice de que Dios agarró nuestros pecados y los ha echado en lo más profundo del mar, y nunca más tiene memoria de esos pecados. Entonces decimos, ¿Dios tiene amnesia? ¿A Dios se le olvida estas cosas? No. Cuando Dios nos declara justos, nos ha declarado inocentes. El mismo estado que tenía Adán y Eva antes de haber pecado. Entonces, por eso es que en la mente de Dios nosotros nunca hemos pecado, y de hecho Dios nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas, no a este viejo hombre, no a lo que miramos, sino que al ser espiritual que vive en nosotros, que es este hombre que habla cosas espirituales. Ese es el nuevo ser que Dios creó en nosotros. Ese ser no trae pecados. ¿Por qué no tiene pecado este nuevo ser que Dios creó? Porque no es hecho, ni viene de la simiente de Adán, sino que es una nueva criatura creado en Cristo Jesús, en el hombre,
en el Maestro de Galilea que nunca pecó, que vivió una vida de obediencia y que hasta el día de su muerte, hasta en el momento que expiró, él estaba en una comunión con su Padre, independientemente de que se sintió abandonado, pero no porque él no clamaba a Dios, sino porque Dios metió o impuso en Jesús todos los pecados de la humanidad, y no los pecados pasados, sino todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. Entonces, de esta forma, Dios en ese momento quita la mirada de su Hijo amado, porque Jesús ahí se hace cargo de mis pecados y de sus pecados, y Dios no resiste el pecado. Pero hasta ahí, hasta ese momento, Jesús sigue clamando a su Padre. Miren qué lindo y qué precioso. Entonces, regresando ya a nosotros, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Claro, porque estamos en un cuerpo de corrupción. Este cuerpo que va a llegar al sepulcro y se va a convertir en polvo, pero luego va a haber lo que es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, con nuevos cuerpos glorificados, porque la semilla tiene que morir para dar vida a la nueva plantita que Dios va a hacer con nuestros cuerpos glorificados. Entonces seguimos pecando, pero decimos, ¿y por qué Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados? Porque la vida, muerte y resurrección de Jesús fue imputada en la vida del nuevo creyente. Y la vida santa, la vida perfecta, la vida que Dios quiere que vivamos, como nosotros no la podemos vivir, Cristo la vivió por usted y la vivió por mí. De hecho, Dios no nos mira a nosotros. Dios ve a la imagen de su Hijo, Jesús, en nosotros. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, o con Cristo, en lo más profundo de Dios. Miren qué precioso, qué lindo. Y de esta forma nosotros tenemos acceso libremente ante el trono de la gracia de Dios, ante el trono de Dios. Y nos acercamos confiadamente para hablar con nuestro Padre Celestial en el momento que nosotros así lo dispongamos. Hasta ahí llega la vida, muerte y resurrección de Jesús, a afectarnos aún nuestras vidas. Por eso es que Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados, porque es a Jesús a quien Él ve en nosotros. Entonces, tenemos, mis amados, que nuestra relación con Dios y la gracia de Dios no la podemos obtener por cuestiones que nosotros hagamos. Hay gente que se dedica mucho al ayuno, que es bueno ayunar. Hay otros que se dedican a pasar haciendo muchas horas de oración, pero algunos lo hacen porque creen que con esos actos van a obtener algo de Dios, o van a ayudar a Dios a que Dios los salve. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que anda buscando salvación. Hay gente que ya aceptó a Jesús, pero no tienen aquel conocimiento ni aquella convicción de que ya son salvos, sino que creen que es que Dios los va a salvar hasta cuando lleguen al momento de su muerte. El cristiano no camina de esta forma por la vida. Nosotros caminamos con seguridad. Ya Dios nos salvó. Dios en nosotros ha actuado en tiempo pasado. Miren, ya nos salvó, nos santificó,
nos redimió, nos justificó. Y dice la Biblia que ya nos glorificó, que ese paso no se ha dado todavía, pero Dios ya lo hizo. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Pues cuando seamos resucitados, nuestros cuerpos sean resucitados o seamos arrebatados y este cuerpo sea transformado. Esa es la glorificación, de pasar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. El mismo cuerpo que tenía Jesús después de la resurrección cuando Él ascendió a los cielos. Entonces, esta es la forma en que Dios trata con nosotros y nosotros tenemos que aprender cómo tratar con Dios. Está bien que usted ayune, está bien que usted ande predicando la palabra, está bien que usted haga toda esta clase de actos que van dentro de lo que es nuestra relación con Dios, pero no para obtener nada de Dios. Esto lo hacemos por agradecimiento por lo que Dios ya hizo. Hay gente que dice que yo pago el precio, yo paso de rodillas, paso orando, y eso no es pagar el precio. Miren, cuando nosotros estamos orando, estamos adorándole, estamos glorificándole y estamos pidiendo, tanto para nosotros como para los demás, porque la intercesión, ¿qué es? Es pedir para otro, pero también le pedimos para nosotros. Entonces no es pagar el precio, más bien es aprovechar el momento que sentimos que estamos ante la presencia de Dios para decirle: Padre, esto y esto y esto. Entonces no es pagar el precio. Los cristianos no tenemos ningún precio que pagar. Hay quienes dicen: es que es duro la vida en Cristo Jesús, es que es dura la palabra. Eso es una mentira, porque Jesús dijo: mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera, dijo. Eso Jesús se los dice porque hubieron un montón de gente que andaban atrás de Jesús, y cuando Jesús les dice: ustedes me siguen por la comida que les estoy dando, no porque quieren tener una relación con mi Padre, y Jesús les peló la cara, en otras palabras, y empiezan a irse: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero eso es gente que no tenía convicción. Cuando Jesús ve eso, que se están yendo, también le dice a los discípulos: ¿y ustedes qué? A los 12, ¿también se quieren ir? Es cuando Pedro le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces no es duro llevar la palabra, dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar de andar haciendo actos delictivos, dejar el pecado. Eso más bien es un beneficio para nosotros. Eso nos ayuda. Miren, el fumador, si deja de fumar, se evita de aquel seguro cáncer, ya sea en los pulmones, ya sea en la garganta. El bebedor, si deja de beber alcohol, pues se puede evitar una cirrosis, unas enfermedades que son relacionadas con el alcoholismo. El drogadicto, si deja de su drogadicción, puede evitar hasta de cometer tragedias o de caer preso o de hacer cualquier cosa. Entonces, más bien son beneficios para la persona, para el cristiano. Dejar de ver mujeres, dejar de andar en adulterios, en fornicaciones, en esto y lo otro, eso no es una carga pesada. Eso más bien es llevar una vida ética y moral, y fortalece esto, lo que es la familia, su esposa y sus hijos. Dejar de andar viendo mujeres allá consolida lo que usted tiene en casa. ¿Y a eso le llama pagar el precio? No, cuando dicen pagar el precio, a mí no me gusta esa frase. Cuando le escucho a los predicadores que estamos pagando el precio. ¿Cuál precio? El precio lo pagó Jesús, que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios y se humilló. Eso es pagar precio. Y se humilló hasta la muerte de cruz. Eso es pagar precio. Entonces Jesús ya pagó el precio por nosotros. Dejar las cosas malas, eso más bien para nosotros es ganancia. Es ganancia, no es que estamos pagando, estamos obteniendo. Entonces yo hago estas aclaraciones porque hay muchos hermanos que tratan de hacer ver las cosas como que la vida del cristiano es dura. ¡Ay, qué barbaridad!
y transmiten eso. Y por eso hay mucha gente allá fuera de Cristo que dice, no, yo todavía no recibo ni acepto a Jesús. Es que ese es un paso muy serio. Y la Biblia es muy difícil de cumplir su palabra. ¿Cuál difícil? Si dice la palabra que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va a ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es por lo que nosotros pretendamos hacer, es porque Dios nos fortalece cada día para seguir adelante. Vamos caminando por la vida, a veces llegamos a desiertos, pero no es que andamos solos. Ahí Dios va con nosotros, nos lleva de la mano hasta atravesar los momentos difíciles. O sea, esto es bonito, esto es precioso. Entonces, en ese sentido, mis amados, nosotros no podemos hacer nada para obtener lo que es la gracia de Dios por medio de cosas que nosotros podamos hacer. Eso no se puede comprar porque simplemente la gracia no tiene precio. Y lo que no tiene precio es incomparable. Así que el que crea que puede tener una relación con Dios en base a negociaciones, que yo hago esto para que Dios me dé esto, eso no funciona. Dios no hace negociaciones con ningún ser humano ni con ninguna ser celestial. Imagínense, porque hay mucha gente tratando de dar a entender que es que hay que hacer negociaciones con Dios, que le damos esto para que Dios nos dé lo otro. Y eso es como querer torcerle el brazo a Dios. Y Dios es soberano. Usted pídale a Dios y pídale todo lo que usted pueda. Pero Dios le va a dar lo que a usted le conviene y lo que usted necesita, porque Él es soberano. Porque si Dios tuviera niños, nos mirara como niños consentidos, como niños mimados y que cualquier cosita que le pidiéramos, aquí está, y aquí está, pasaríamos como niños renegones, niños que andan haciendo resabios por cualquier cosita, cuando el Padre no se los da porque los tienen acostumbrados a darle todo lo que piden. Entonces Dios no tiene niños mimados, Dios no tiene gente consentida en el sentido de que quiero esto y que me voy a meter en ayuno y que si no me lo cumplís yo no dejo de ayunar. Miren, gente que está totalmente equivocada. Y me podrán decir, sí, pero yo viví una experiencia y a los tantos días de ayuno el Señor me respondió. La Biblia me dice a mí que Dios es soberano y que Él hace exactamente lo que Él quiere hacer y que Él no está supeditado a nadie. Ni así nos metamos en ayuno, oración, ni así pasemos haciendo vigilias todas las noches, ni pasemos haciendo cultos especiales de petición, no. Si no nos conviene lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios simplemente no nos va a dar, porque su palabra dice que si le pedimos un pez, no nos va a dar una serpiente, porque a veces ese pez, que nosotros creemos que es bueno lo que estamos pidiendo, es cosa que más bien nos viene a dañar. Y como Dios conoce nuestro futuro, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso, nosotros siempre tenemos que pedir, Señor, yo quiero esto, pero sobre todo que se haga tu voluntad para mi vida. Y en ese sentido estamos cumpliendo con el modelo de oración que Jesús nos dejó. Pero a veces, como les digo, nos volvemos hasta malcriados, caprichosos, queriendo imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pidiendo cosas que quizás no sepamos que son malas, pero que Dios sí sabe que nos van a causar daño, pero como no las recibimos, entonces empezamos a implementar métodos para querer torcerle el brazo a Dios, y eso no
funciona. Hay una cantante cristiana que hizo una canción que se llama Arrebato. Esa canción pegó mucho. Se cantaba en muchas iglesias y se vendieron muchos discos de esta canción. Incluso muchas predicadoras predicaban y siguen predicando este mensaje de arrebatarle al diablo lo que es mío. Miren, eso es un error. El diablo no me tiene nada a mí. Y todo lo que el diablo tiene a mí no me sirve. ¿Qué puede tener el diablo que a mí me sirva? Cuando hablan de arrebato, hablan de bendiciones económicas, hablan de dinero, hablan de carro, hablan de posesiones, hablan de bienes. ¿Por qué creen que es que el diablo nos arrebató eso? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. El diablo no tiene nada. ¿Quién es el que permite, conforme a su voluntad, que las cosas se hagan? Es Dios. El diablo no tiene ese poder. Todo lo que el diablo tiene es contaminante para mi vida. Así que yo no puedo arrebatarle nada al diablo. Cuando quiera algo se lo pido a Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas y es con Él con quien yo tengo comunión. Nunca en la Biblia me dice que yo tengo que arrebatarle algo al diablo. ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está el pasaje? Es más, Jacob peleó con el ángel, pero con el ángel de Dios por una bendición. Nunca se nos dice que tenemos que arrebatarle cuestiones al diablo, porque el diablo nos las ha quitado. Podríamos hablar de la salud. Claro, el pecado, a raíz del pecado entran todas estas cosas, pero mi salud no está en manos del diablo. No es el diablo quien va a determinar si yo me enfermo o si yo me sano. Es mi Dios, porque yo y usted fue comprado con la sangre de Jesús. Cristo pagó un precio, así que usted ya no es ni propiedad suya, sino que usted es propiedad de Cristo Jesús. Yo soy propiedad de Cristo porque Cristo me compró con su sangre, a precio de sangre, dice la Escritura. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con ese ser diabólico, demoníaco, ni con todos los ángeles o demonios que andan con él, porque ellos viven en un mundo aparte, tratando de contaminarnos desde largo, porque no tienen permiso para acercársenos. Miren, usted como cristiano, en el mundo espiritual, los espíritus lo ven a usted como una inmensa bola de fuego, que no se le van a acercar fácilmente. Pero el fuego que usted representa es un fuego purificador, un fuego de santidad, un fuego de justicia, un fuego, mis amados, que viene emanado directamente de Dios. Eso es una belleza. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a apreciar lo que es el mundo espiritual. Solo vemos lo natural, pero vayámonos allá y a lo que dice la palabra, en lo que somos en el mundo espiritual. ¿Quién es el Padre de todos los espíritus? Es Dios. ¿Y usted quién es? Es hijo de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, ¿quién dijo miedo? Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo de las tinieblas. Es más, los combatimos, pero no de la forma que muchos pretenden combatirlos. Los combatimos cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando la gente se convierte, es cuando nosotros irrumpimos las puertas del infierno y sacamos por medio de la palabra a los cautivos que tiene Satanás, y ahí Dios se glorifica. Satanás está de largo allá, tirándole darditos, mandándole pensamientos, le manda mensajeros, le manda gente, que esa sí se le puede acercar, pero la gente no puede obligarlo a usted a hacer nada malo. La gente lo que puede hacer es transmitirle alguna idea para que usted se quede con esa idea o siga la cuerda de lo que la gente quiere.
De esa forma es que actúa Satanás, pero él no se le puede acercar. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Así que eso de arrebato, esa cuestión de que Satanás nos tiene cosas, él no nos tiene nada. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, mis amados, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que lo reprendemos a él, a Satanás y a sus demonios, y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, para la gente que también anda haciendo oraciones de liberación, miren, a los demonios solo se reprenden y se echan fuera. Porque hay algunos que yo los he visto que empiezan a sacarle plática al demonio y a preguntarle cómo se llama y a preguntarle cuántos son, dónde anda. Miren, cuestiones que si bien es cierto, hay un relato que Jesús hizo algo así, pero no es que es una doctrina y que nosotros tenemos que estar confesando o hablando con un demonio. Lo importante para nosotros es que tenemos el poder en el nombre de Jesús para reprender ese demonio y liberar al que está cautivo por las cadenas de Satanás. Eso es lo importante. También recalcamos pues esto porque no es correcto ni es conveniente, es un error andar tratando de platicar con entidades demoníacas solo para mostrar que somos poderosos espiritualmente. Ese es un error. Nosotros, mis amados, no podemos tener una relación con Dios por medio de negociaciones. No, nuestra relación consiste por la gracia de Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí no es que yo voy a mantener y voy a recibir algo de Dios a través de mis pactos, a través de mis ofrendas, a través de donaciones, a través de mis diezmos, a través de mis ofrendas, a través de alguna actividad que yo realizo. No. Esa no es la forma para mantener una relación con Dios. Si bien es cierto, estas cosas se practican en la iglesia, pero se están haciendo de forma equivocada. Miren, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y Él nos ha dado la fe para conducirnos a Jesús y de Jesús a Dios, porque el único camino que nos lleva al Padre es Jesús. Entonces la fe viene siendo como el canal para estar ante la presencia de Dios. Esa es la fe. Sin la fe es imposible estar ante la presencia de Dios. Entonces no es por el pacto, no es por la siembra, no es por la ofrenda, no es por el diezmo, no es por la donación que usted se mantiene cerca de Dios. Usted se mantiene cerca de Dios porque usted ha creído en Jesús y con Jesús usted está ante la presencia de Dios. Esto que hemos mencionado, la gente acostumbra a hacerlo, pero hágalo con gratitud, no esperando nada a cambio, ni esperar de que Dios lo va a quedar viendo y le va a dar la palmadita en el hombro. Bien hecho, mi hijo, así se hace, hay que sembrar más, hay que pactar más, hay que donar más. No, mire, Dios no actúa de esta forma. No es de esta forma que nosotros podemos obtener el favor de Dios. El favor de Dios lo obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su gracia, de su misericordia, de su bondad. No es por lo que nosotros
hagamos. Entonces, ¿cuál sería el método correcto para acercarnos a Dios? No es por el pacto, porque el pacto es algo como que le eleva el ego a uno, la siembra. Es que yo pacté, es que yo di tanto, es que yo sembré, es que yo soy un sembrador, es que yo ofrendo, es que yo soy caritativo, yo doy. No, si más bien la palabra dice que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. A Dios hay que llegar por medio de la fe, pero con obediencia, con humillación, con sumisión, mis amados. Esa forma, créanme, que a Dios le agrada cuando ve a sus hijos que con devoción, aunque sea con alegría, porque aunque sea con gozo, porque cuando hablamos de devoción no hablamos de ir con la carita así tristecita, ni no. Devoción significa que estamos entregados completamente solo a Él, somos devotos de Él, con sumisión, que estamos sumisos a sus designios. Con humillación es que reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, que somos inútiles, pero que Él es todopoderoso. Eso es el significado de estos términos, y es así como tenemos que presentarnos delante de Dios, no como aquel fariseo. Es que yo soy predicador estrella de esta denominación, yo soy un gran evangelista, es que he ido a orar por muertos y se han resucitado, he ido a orar por enfermos y todos se sanan, es que Dios es exaltado por medio de mí. Miren, nosotros no somos nada ni nadie. Y Dios no necesita ningún hombre. Dios no necesita ningún ángel para hacer lo que Él quiere hacer. Él es autosuficiente. Y cuando Dios nos usa, deberíamos de ser más humildes. Porque no somos nosotros. Es Dios quien está haciendo la obra. Y tenemos nosotros que reconocer y darle gracias porque Dios se fijó en nosotros y que por medio de nosotros Él está haciendo la obra, la misericordia para su gloria. Porque cuando nosotros sacamos pecho de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, nos exaltamos nosotros y estamos dando a entender como que Dios sin nosotros no hace las cosas. Hubo un predicador que escuché la vez pasada diciendo de que Dios sin el ser humano no puede hacer nada. Miren qué irreverente este señor, este hombre. Así lo dijo. Es que Dios necesita al hombre, Dios lo necesita a usted para establecer su obra. Él es espíritu, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Él no puede hacer nada si no es a través de usted. Miren, es una irreverencia, pero de aquí al sol o no sé a dónde, a lo más largo del universo. Dios no necesita ningún simple mortal para hacer las cosas. Nosotros debemos de sentirnos agradados, agradecidos con Dios, que Él, que es el creador de todas las cosas, haya tomado en sí mismo la decisión de usarnos a nosotros para llevar a cabo su obra redentora. Miren, eso nos debe llenar a nosotros de mucha alegría, de mucho gozo, pero al mismo tiempo revestirnos de sumisión, de lo que hablábamos, de humillación y de gratitud a Dios. Porque a nosotros, ¿quién nos ha tomado en cuenta? La gente, si te da algo, es porque quiere algo a cambio tuyo. No hay almuerzo gratis. Yo aconsejo a mis hermanas, a las jovencitas,
que no le anden agarrando cosas a nadie, que no sea de su familia, de su confianza, de su círculo familiar, porque nadie te va a ir a regalar nada porque le nació en el corazón y que tenga este regalito, y que no lleva ese tipo, si es hombre, lleva algo planificado para hacerte caer en una trampa, porque así es el mundo, así son ellos. Hay dichos que dicen que te examinan de pies a cabeza y de esta forma te califican, y que lo que tienes es lo que vales. Entonces, en Cristo Jesús, estas cosas no son así, son totalmente diferentes. Toda ofrenda que tú des, toda donación, tus ofrendas más que todo, siempre tienen que ser de carácter voluntario, nunca tienen que ser por obligación, porque ese es un principio bíblico, que cada quien dé como propone en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que tus ofrendas, tus donaciones, tu trabajo en la obra, hazlo con gratitud a Dios, porque esa es la forma en que Dios le agrada, no por imposición. Si usted se siente obligado a querer hacer algo y lo hace por esa obligación, eso no lo recibe el Señor, eso lo recibe tu pastor, lo recibe la iglesia, en el caso de que sean imposiciones económicas, pero Dios no recibe nada que sea impuesto. ¿Qué es lo que Dios recibe? Aquello que sale de un corazón agradecido, y tú dices en tu casa, bueno, aquí tengo estos 100 lempiras, aquí tengo estos 500 lempiras, voy a darlos en una ofrenda especial a la iglesia, o se los voy a dar a Julano, o voy a comprar una provisión para esta familia que está pasando necesidades, pero lo haces por gratitud a Dios y porque Dios te ha bendecido, Dios te ha provisto y has tenido ganancias, tu negocio está siendo enormemente prosperado, te aumentaron el sueldo, el dinero te rindió más que de costumbre, y tú dices, bueno, estoy agradecido y voy a apartar esto para dar una ofrenda. Esa es la ofrenda que el Señor recibe. Era extenso, este tema es extenso, sí, solo he tocado como 4 puntos de unos 10 que traía, que creía que podía abarcarlos, pero como nos gusta llevar bien explicada esto. Entonces estamos hablando, mis amados, de que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, es regalo de Dios. Todo lo que Dios nos da es regalo. No podemos hacer nada nosotros para obtener algo de Dios. O sea, es imposible que nosotros establezcamos un punto de negociación con Dios. Dios jamás va a negociar con el hombre, dado su condición de pecador. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, ya Dios nos dio todo, ya no tiene nada que negociar, y jamás lo ha hecho ni lo va a hacer, porque ya Dios se desprendió de todo lo que Él tenía para nosotros. Miren, dice la Biblia que si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todas las cosas? Con Jesús vienen bendiciones espirituales, vienen bendiciones emocionales, vienen bendiciones físicas, porque por sus llagas hemos sido nosotros sanados o curados. Vienen bendiciones colaterales, económicas, vienen bendiciones de amistades, bendiciones de nuevos hermanos, bendiciones de toda índole con Jesús. Y si usted ya tiene a Jesús, tiene todas esas bendiciones. Entonces, a veces, en vez de decir, le vamos a arrebatar al diablo lo que nos quitó, que no nos ha quitado nada, es mejor decir, voy a tomar posesión de todas las bendiciones que Dios ha dado para mi vida con Cristo Jesús. Yo creo que es más correcto y es más apegado a lo que es el concepto bíblico, porque de nuestro Padre nosotros obtenemos todo lo que nosotros necesitamos.
Y si Él ya nos dejó un legado, una provisión, pues tomemos posesión de esos regalos que Dios nos ha dado. Saquemos la llave de la fe y abramos el almacén, abramos el supermercado donde está la provisión de Dios para nuestras vidas. Sacamos la llave de la fe, abrimos la puerta o el candado, entramos al supermercado de las bendiciones, agarramos las carretillas y empezamos a llenar esas carretillas en el nombre de Jesús, porque esas son las provisiones que Dios ha dejado para la vida de su pueblo. Miren, el pueblo de Israel jamás lo dejó sin provisión. A diario le llovía maná, a diario tenían agua, el calzado no se les gastaba, la ropa tampoco, porque Dios siempre ha visto por decirlo de alguna forma, con suma preocupación, aunque Dios no se preocupa, la provisión para la vida de su pueblo, para la vida de su iglesia. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús, mis amados. No nos hace falta nada. Ahora, todo lo que obtenemos de Dios es por medio de la fe. No se aparte de esa verdad bíblica. Si usted está poniendo su fe en cosas, en rituales, porque hoy el rito está sustituyendo la fe. Hay gente usando harina, usando aceite, usando leche, usando cigarrillos. Miren, es increíble. No se pierde el programa de mañana. Mañana vamos a mostrar videos donde la gente hace un montón de rituales creyendo que con eso atrae el favor de Dios. Hasta el cigarrillo están usando. Gasolina le están dando a la gente a beber como actos rituales para atraer la bendición de Dios. Mañana no se pierda Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, porque vamos a mostrarle una serie de videos de cosas incorrectas, herejías que se están cometiendo dentro de la iglesia. Entonces, por medio de la fe, llegamos a Dios y pedimos en el nombre de Jesús. Y créanme que Dios va a satisfacer muchas, pero muchas de nuestras peticiones. Bien, mis amados, este tiempo se va, pero rápido. Espero que haya quedado usted satisfecho con esta palabra, que su vida esté siendo edificada, porque ese es el objetivo de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Decirle estas cosas y decírselo de frente, porque así como se lo decimos a usted, también lo predicamos en nuestras iglesias, puesto que tratamos de que el creyente viva una vida apegada a lo que es el concepto bíblico, no de fábulas, no de ritos, no de inventos, no de cuestiones que son foráneas a la palabra de Dios. La iglesia de Dios tiene que vivir su vida cimentada en la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa, Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos el día de mañana. Aleluya.